Ministra, mientras nos tocó prestarle a la ministra de Bogotá para que nos ayudara a salir del lío en que nos encontramos metidos y se estuvo de alcaldesa, quien estuvo recorriendo el país compartiendo con la comunidad educativa este tema, fue el viceministro Javier Botero. Viceministro, ¿cómo le fue y qué percepción trae usted de todos esos foros en que participó en estas semanas, ya meses? Bueno, también pues un saludo muy cordial a todos los televidentes y sí creo que pues ha sido porque continúa ese proceso no de socialización sino de discusión de la propuesta. Ha sido supremamente interesante. Con la ministra hemos estado en 18 foros regionales cubriendo casi todo el país. Además de eso pues hemos tenido reuniones con la mayor parte de las organizaciones, asociaciones de instituciones, ASCUN, el sistema de universidades estatales o sus rectores, etcétera, y ha sido realmente un proceso muy enriquecedor. Precisamente hace un par de semanas la ministra en uno de los talleres internacionales, porque hemos tenido también 2 foros internacionales, pues para ver qué es lo que está pasando en el mundo en cuanto a reformas y sistemas de educación superior. Allí la ministra presentó ya unos puntos muy importantes que se han venido acogiendo por parte del gobierno nacional para incluir en la propuesta. Y lo mismo seguiremos haciendo pues en estas próximas semanas, cuando ya se presentarán algunas propuestas más concretas. ¿Sí? La Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, el Sistema de Universidades Estatales, SUE, presentan esta semana una propuesta concreta con algunos puntos que obviamente nos vamos a sentar a conversar y a discutir con ellos. Para quienes hasta ahora llegan a la sintonía de la señal institucional, les cuento que estamos en la teleconferencia La reforma de la educación superior nos toca a todos. Es la discusión de frente al país, en vivo y en directo, con la ministra de Educación y el viceministro de Educación Superior sobre la reforma a la educación superior, un tema que ha despertado interés en todo el país. Les recuerdo las líneas telefónicas a través de las cuales ustedes pueden participar, es el número 018.000, 11 19 45 o terminado en 46. Estas líneas para quienes están por fuera de Bogotá es unas líneas gratuitas. Y para quienes viven en Bogotá, la línea 220-1808. Tenemos la primera llamada. La pregunta la formula doña Amparo Montes de Bogotá. Doña Amparo, muy buenos días. Bienvenido. La escuchan la ministra y el viceministro. Señora ministra, buenos días. Muy buenos días. Señora ministra, mi pregunta concreta es, ¿de qué manera esta reforma va a mejorar esa calidad de la que usted habla en las técnicas y tecnológicas, teniendo en cuenta que los tiempos en los que se dictan estas carreras no son lo suficientemente grandes, por decirlo de alguna manera, para adquirir los conocimientos que se necesitan para salir muy bien capacitados en ellas? Gracias. A usted, doña Amparo, ministra. Bueno, esa pregunta es realmente muy importante porque uno de los objetivos también de la reforma es promover la formación técnica y tecnológica. Cuando uno mira a los jóvenes que están estudiando en un programa de educación superior, más o menos el 65% de los estudiantes están en un programa universitario y el 35% están cursando un programa técnico y tecnológico. Pues bien, cuando uno mira el desarrollo de las sociedades modernas, que son altamente competitivas, uno observa que esta proporción es diferente, prácticamente es inversa. Entonces nosotros lo que buscamos en estos 4 años es que por lo menos dentro de 4 años la mitad de los estudiantes estén en un programa universitario y la otra mitad en un programa técnico y tecnológico. El objetivo con el cual nos hemos comprometido en esta reforma es generar las condiciones para que todos los programas que se ofrezcan por las distintas instituciones sean de muy alta calidad. Por supuesto, los programas técnicos, los tecnológicos y también los universitarios. De manera particular para los programas técnicos y tecnológicos, estamos promoviendo de manera muy fuerte las alianzas con el sector productivo, porque estos programas técnicos y tecnológicos tienen que consultar las necesidades del mundo empresarial, las necesidades del sector productivo, para que ese recurso humano después se pueda enganchar de manera productiva en el aparato empresarial y de esa manera nuestro país pueda ser más competitivo en un mundo más globalizado.
quiero decirle, por ejemplo, a la señora que llamó, que en estos momentos hay una convocatoria por parte del Ministerio de Educación, donde estamos convocando a nuestras instituciones técnicas y tecnológicas para que presenten programas técnicos, tecnológicos, que sean pertinentes, que consulten las necesidades del sector empresarial. Y por supuesto desde el Ministerio de Educación Nacional nosotros estaremos vigilantes. ¿Vigilantes cómo? En primer lugar, para poder ofrecer un programa técnico y tecnológico, tienen que pasar por la aprobación previa del Ministerio, donde vamos a verificar, como lo hemos hecho en el pasado, que se cumplan unas condiciones de calidad. Y en segundo lugar, vamos a darle acompañamiento a estas instituciones técnicas y tecnológicas para que puedan acreditar sus programas, para que esos programas puedan convertirse en programas de alta calidad, al igual que las mismas instituciones. Entonces hay una línea de fomento muy fuerte en el proyecto, de acompañamiento, de asistencia técnica, de recursos financieros que va a aportar el Ministerio a estas instituciones para poder que esos jóvenes, esas niñas, puedan recibir una educación técnica y tecnológica de muy alta calidad. Y hay algo bien importante, el SENA. El SENA es el principal proveedor público de formación técnica y tecnológica. Pues bien, se prevé ya en el proyecto y además pues hay una total coincidencia con el director del SENA de que todos los programas que ofrezca el SENA a nivel técnico y tecnológico deberán pasar por el filtro, por el tamiz del Ministerio de Educación Nacional para poder obtener ese registro calificado, que es lo que permite entonces garantizar que esos programas se ofrecen con unos requisitos de calidad. Muy bien, por el correo electrónico desde Ciudad Bolívar, don Gustavo Torres, él es el coordinador académico del Colegio Ciudad Bolívar, Argentina, nos pregunta, es una pregunta bastante larga, que voy a tratar de resumírsela. Dice, ¿cómo diseñar una estrategia con esta reforma para que las universidades minimicen el número de estudiantes aceptados para las carreras y que no haya sobreoferta en una sola área, permitiendo que haya una mayor proyección futura para el campo laboral colombiano, incluso internacional? Supongo que es que no haya, todo el mundo quiere ser abogado o médico y nadie estudia otras cosas. ¿Quién, viceministro? Sí, a ver, yo creo que ahí hay dos cosas muy importantes. La primera, consideramos que el papel del Ministerio y del Estado en general es mantener y proveer una información consolidada e importante para que todos los actores, quiero decir, los jóvenes, bachilleres, los padres de familia, las mismas instituciones de educación superior, pues tomen las decisiones de una manera mucho más informada. ¿Cierto? Que antes de tomar la decisión de qué es lo que quiere estudiar un joven o una institución de educación superior abra un programa nuevo, pues tenga toda la información, por ejemplo, saber cuál es el número de profesionales de esa área en su región, cuántos programas hay, cuál es el perfil profesional, cuál es el grado de empleabilidad, cuál es el nivel de ingreso y obviamente permitir y propiciar un acercamiento mucho mayor con el sector productivo para que también aporte en ese proceso, digamos, en esa toma de decisión. Muy bien, le recuerdo a los televidentes de la señal institucional que pueden participar, si está fuera de Bogotá, marcando las líneas telefónicas 018.000, 11, 19, 45 o 46. Quienes están en Bogotá, la línea 220-1808, que pueden participar también a través del Twitter, @mineducación, y que pueden enviar sus preguntas por el correo electrónico a través de reformaeducacionsuperior@mineducacion.gov.co. Dentro de las críticas que he estado escuchando, ministra y viceministro, también a esta reforma, está el tema según el cual se permite la participación de instituciones con ánimo de lucro. La verdad yo no le había puesto cuidado al tema, porque cuando uno ve cómo crecen nuestras universidades privadas, creen que esto es un gran negocio y que pues son entidades con ánimo de lucro. No sabía yo que eran sin ánimo de lucro. ¿Cuál es la diferencia entre una y otras y por qué molesta tanto
¿O por qué parece inquietar tanto a la gente que haya participación de empresas con ánimo de lucro? Bueno, Ahora, importante también decir, ¿para qué darles ese juego? claro, como bien lo mencionábamos anteriormente, la reforma plantea más recursos de origen público para financiar la educación pública en Colombia. Y no solamente recursos del presupuesto nacional, y eso es bien importante que lo sepan los televidentes. A través de esta reforma se da la posibilidad de que entidades territoriales en cada uno de los departamentos inviertan recursos públicos en sus respectivas instituciones públicas, en sus municipios o en su departamento, sin que eso haga pues base presupuestal y ayuden a financiar proyectos específicos. Y hay algo bien importante que yo quisiera compartir. Con la ley de regalía, con la reforma constitucional que se acaba de aprobar la semana pasada por parte del Congreso de la República, se prevé, por ejemplo, que el 10% de las regalías se podrán invertir o se deberán invertir en ciencia, innovación y tecnología. Y ahí nuestras universidades a nivel nacional y a nivel regional van a jugar un papel muy importante, porque son las universidades las que tienen que aliarse con las entidades territoriales, con el sector productivo en cada región, presentar proyectos para que puedan ser canalizados hacia esas regiones. Y ahí nuestras universidades van a jugar un papel protagónico. Son 1 billón de pesos adicionales todos los años que va a haber para ciencia, innovación y tecnología, y parte de esos recursos se tienen que canalizar y se verán canalizar a través de nuestras universidades. Entonces, además de los recursos que prevé la ley, vienen recursos adicionales por la ley de regalías. Pero así todos estos recursos no son suficientes. Entonces, la ley prevé que puedan llegar inversión privada con ánimo de lucro, como sucede en la mayoría de países desarrollados en el mundo, para que ayuden a cofinanciar la educación superior. Entonces, se critica que porque van a llegar estas instituciones y que se va a deteriorar la calidad. Esa es una de las críticas que se hace. Pues bien, es obligación del Ministerio de Educación Nacional garantizar que esa educación que van a proveer este tipo de instituciones sea de buena calidad, que cumplan con unas condiciones de calidad. Entonces, por eso vamos nosotros a fortalecer además nuestra función de inspección, vigilancia y control. Vamos a fortalecer además los sistemas de evaluación para garantizar y hacerle un permanente monitoreo, no solamente a estas nuevas instituciones, sino a todas las del país, porque nuestros jóvenes tienen que recibir educación de buena calidad. Entonces, pues esa que es una preocupación legítima, pues nosotros desde el Ministerio vamos a generar los mecanismos que nos permitan hacerle seguimiento a todo el sector, pero particularmente a estas instituciones. Por el correo electrónico pregunta Jonathan Giraldo Gutiérrez, él es estudiante de 9º semestre de Psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Dice, ¿cómo a partir de la reforma se apropian las instituciones y los estudiantes de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación TIC? ¿Va a haber inversión en ese tema? Viceministro. Precisamente lo que plantea la reforma es algo que ha venido ocurriendo en el sector y en el mundo, y es que la frontera realmente entre, llamémoslo, lo virtual y lo presencial es cada día más difusa. Por lo tanto, lo que planteamos es que haya realmente un uso de estas tecnologías en todas las metodologías, ¿cierto? Es decir, que haya uso de tecnologías en lo presencial y obviamente en lo virtual. Y precisamente en las políticas de fomento, que como decía la ministra, pues es uno de los ejes principales del sistema de calidad, y que en esta propuesta, a diferencia de la Ley 30, pues se especifica y se desarrolla mucho más el fomento. Ese es precisamente uno de los temas, ¿cierto? Cómo en todo el sistema de educación superior se incorpora mucho más el buen uso de las tecnologías de información y comunicación, de tal manera que permee mucho más, ¿cierto?, tanto el aula como todo el trabajo, llamémoslo como con esquemas virtuales y a distancia.